Hola, comunidad de Pasaporte Arquitectónico. Estamos en un nuevo episodio de podcast y hoy vamos a leer el libro de Le Corbusier, Una pequeña casa. Se publicó en 2008 la versión en castellano de Une petite maison de Le Corbusier. El libro relata la historia de una pequeña casa frente al lago Léman en Suiza, que el arquitecto proyectaría en 1923 para sus padres. En esta época, el arquitecto produce un movimiento hacia un espacio mucho más referencial e íntimo. Es un libro que en la academia es una joya para los futuros arquitectos y también lo será para los entusiastas, ya que no tiene un discurso de arquitectura grandilocuente y es la reivindicación de la búsqueda de una arquitectura decente. Y decente parece ser en definitiva una arquitectura consecuente con su lugar y su época. Sin más preámbulos, relájense, pónganse sus auriculares y escuchen esta maravillosa obra. La presente edición narra la historia de la pequeña casa que Le Corbusier construyó en 1923 sobre el borde del lago Léman para su madre. Un terreno. La región es el lago Léman, donde los viñedos se escalonan en terrazas. La longitud de sus muros de contención, empalmados unos detrás de otros, sumaría 30.000 kilómetros, las 3/4 partes de la circunferencia de la Tierra. Los viñateros hacen proezas, obra secular tal vez milenaria. La pequeña casa arropará los días de mi padre y de mi madre en su vejez, luego de una vida laboriosa. Madre música, padre ferviente admirador de la naturaleza. 1922-1923. Varias veces tomo el rápido París-Milán o el expreso de Oriente, París-Ankara. Llevo en el bolsillo el plano de una casa. ¿El plano antes que el terreno? ¿El plano de una casa para encontrarle un terreno? Sí. Los parámetros del plano. Primer parámetro. El sol está al sur. Gracias. El lago se despliega al sur, ante las colinas. El lago y los Alpes que en él se reflejan están por delante y reinan de este a oeste. Basta para condicionar el plano. De cara al sur, se extiende a lo largo una vivienda de 4 metros de profundidad, pero cuyo frente mide 16 metros. Su ventana tiene 11 metros de longitud. He dicho su ventana. Segundo parámetro. La máquina para habitar. Funciones precisas con dimensiones específicas que puedan alcanzar un mínimo útil. Un procedimiento económico y eficiente que hace posible las contigüidades eficaces. A cada función se le había asignado una superficie mínima. El total daba 54 metros cuadrados. En el plano acabado, incluidos todos los espacios libres, la casa cubría 60 metros cuadrados en una sola planta. Consecuencia, un recorrido. Veamos en el plano. En el número 1, la carretera. 2, el portal. 3, la puerta. 4, el vestidor con la caldera de fuel oil. 5, la cocina. 6, el lavadero y la bajada del sótano. 7, la salida al patio. 8, la sala. 9, el dormitorio. 10, la bañera. 11, el guardarropas y la reserva de ropa blanca. 12, el saloncito dormitorio de huéspedes, con una cama en una cavidad a nivel del suelo, oculta por una segunda cama diván. 13, un cobertizo abierto hacia el jardín. 14, el frente de la casa y la ventana de 11 metros. 15, la escalera que sube al techo. Con el plano en el bolsillo, buscamos largamente el terreno. Seleccionamos varios. Pero un día, desde lo alto de las colinas, descubrimos el verdadero terreno. En 1923, se hallaba al borde del lago. Casi podría decirse que esperaba esta pequeña casa. La familia del viñatero vendedor resultó adorable y acogedora.
Nos tomamos una copita. La geografía confirmó la elección. A 20 minutos de allí se detienen en la estación los trenes rápidos que enlazan con Milán, Zúrich, Ámsterdam, París, Londres, Ginebra, Marsella. El plano está instalado en su terreno. Calza allí como una mano en un guante. El lago está a 4 metros por delante de la ventana. La ruta, por detrás, está a 4 metros de la puerta. La superficie que se debe mantener es de 300 metros cuadrados, gracias a lo cual se accede a una vista incomparable e inalienable sobre uno de los más bellos horizontes del mundo. La casa tiene una altura de 2,5 metros, mínimo reglamentario. Es una caja tendida sobre el suelo. En uno de sus extremos, una claraboya oblicua recibe al sol naciente. Luego, este gira todo el día por delante. Sol, espacio verde, conquistados. Estamos sobre un terraplén de 100 años. Ello no impide que las aguas del lago, cuyo nivel sube y baja 80 centímetros por año, se filtren por detrás del muro de contención. Lo que tendrá consecuencias. En ese momento lo ignorábamos. La gente dijo: ¿a 4 metros del lago? Están locos. Reumatismos y encandilamiento. La gente no observa ni reflexiona. ¿Reumatismos? Haga hervir agua en una cacerola. ¿Dónde está el vapor? Encima de la cacerola, nunca al lado de la cacerola. La humedad, reumatismo. Y los reumatismos están en las alturas, en las colinas, en la cota 50 a 100 metros. La humedad está encima de la cacerola. Encandilamiento, el sol está delante, de este a oeste, y solo alcanza el cenit, y aún así, en el solsticio de verano. El ángulo de incidencia no pasará jamás por la pequeña casa. Alcanza y deslumbra a los habitantes de las colinas, los de las cotas 50 o 100. La gente ignora el ángulo de incidencia. Mi padre vivió 1 año en esta casa. Ese paisaje lo colmaba. Durante su vida de trabajo, allá arriba, a 1,000 metros de altura, en las montañas neuchatelesas, nos había abierto los ojos sobre las riquezas de la naturaleza. Era una región austera y dura. Por un lado, cerrando el horizonte, la extrema cadena de montañas, última grada de la escalera que trepa al Jura desde el Ródano francés. Por otro lado, el cañón del Doubs, una violenta falla geológica. Este valle del fondo estaba aislado, antiguamente sin habitantes. Desde hace 7 siglos se ha convertido en una tierra de asilo. Pero la dureza del clima incita a quienes tienen el afán y la capacidad de hacerlo, a descender un día hacia el Loman, donde crece la vid. En 1923 pasaba por aquí el Chemin Berger, o Camino del Pastor, un camino prácticamente abandonado. Una antigua vía romana que ponía en comunicación al obispo de Sion con los obispos de Lausana y Ginebra. Hacia 1930 todo estalló. Los servicios de vialidad eligieron este antiguo vestigio para realizar el trazado recto de la ruta internacional del Simplón. Desde entonces, la furia de los vehículos reemplazó al silencio de Arcadia. Por suerte, el rostro de la pequeña casa quedaba del otro lado, al amparo. El presupuesto para la construcción era ínfimo. El maestro de obras no se tomaba muy en serio semejante arquitectura. Yo estaba en París. No tenía más remedio que confiar. Para las paredes se usaron ladrillos huecos de hormigón, hecho con cemento y arena, conductores del frío y del calor malo, desprovistos de un lecho, un asiento favorable para recibir el mortero. Por esta razón, un buen día se agregó a la fachada norte un revestimiento de tablillas de chapa galvanizada,
utilizado comúnmente en las granjas del Alto Jura contra las inclemencias del tiempo. Este caparazón utilitario es muy bonito. Precisamente nacía entonces la aviación comercial, con sus carlingas en aluminio ondulado. La pequeña casa se ponía, sin intención premeditada, al día. La razón de ser del muro de delimitación que se ve aquí es cerrar la vista al norte, al este, parcialmente al sur y al oeste. Un paisaje omnipresente de todas las caras, omnipotente, termina cansado. ¿Han observado ustedes que en tales condiciones uno no lo mira más? Para que el paisaje cuente hay que limitarlo, dimensionarlo mediante una decisión radical, hacer desaparecer los horizontes levantando muros y descubrirlos únicamente en algunos puntos estratégicos, por interrupción del muro. La regla sirvió aquí. El jardincito cuadrado de 10 metros de lado quedó enclaustrado entre los muros norte, este y sur, convertido en una sala de verdor, un interior. Para alegría del perro, algo importante en un hogar, se montó un trampolín y se instaló una reja a la altura de los pies de los transeúntes de la ruta, y el perro se divierte. De la reja del portal a la reja del trampolín galopa 20 metros ladrando desenfrenadamente. En el muro sur, sin embargo, se perforó una abertura cuadrada para lograr proporcionalidad, objeto de dimensiones humanas, también para crear sombra y frescura. Súbitamente el muro se detiene y surge el espectáculo. Luz, espacio, ese agua y esas montañas. Ya está. Efecto logrado. Aquí la casa tiene 4 metros de frente, la puerta al jardín, 3 peldaños, el cobertizo. El techo del cobertizo se apoya en una columna, un tubo metálico de 6 centímetros de diámetro. El lugar que ocupa en su intersección con el antiguo muro del lago instituye un caso notable. El cruce en ángulo recto, coordenadas de aguas y cumbres. Entramos en la casa. La ventana de 11 metros le otorga categoría. Se trata de una innovación constructiva concebida para la posible función de una ventana: convertirse en el elemento, el actor principal de la casa, instalar la proporción dentro de la casa, en el lugar más decisivo, altura del alféizar, altura del dintel, solución otorgada a la cortina. Un buen plano de una casa comienza en la varilla de las cortinas. Pequeños postes muy esbeltos, tubos de hierro de 8 centímetros, rellenos de hormigón y cascote adosados al dintel, escasas claraboyas, por economía y por el confort, etc. Corte elocuente de la ventana. Volveremos a encontrarla en un instante por fuera. La cortina de enrollar es exterior, su enrollamiento corredizo, su mecanismo. Se evita así la penetración del aire frío por el cajón de uso tradicional. La ventana es, pues, el único actor de la fachada. Sin embargo, en una extremidad hay una auténtica obra de arquitectura. Perdón, Viñola. Un tablón hace las veces de banco y detrás 3 pequeñas claraboyas horizontales iluminan el sótano. Esto puede ser suficiente para dar felicidad. Si no está de acuerdo, a otra cosa. Subimos al techo. Placer que tuvieron algunas civilizaciones en ciertas épocas. El hormigón armado llega al techo terraza y con una capa de 15 o 20 centímetros de tierra al techo jardín. Llegamos. En agosto, en plenos calores, la hierba está tostada. ¿Qué importa? Cada brizna da sombra y las raíces comprimidas forman un espeso fieltro aislante del frío y aislante del calor. Es decir, un producto isotérmico gratuito, que no requiere ningún mantenimiento. Aquí, el pozo de desagüe de las aguas pluviales. El canalón atraviesa la vivienda en el corazón de la casa, donde también están los grifos de los lavamanos, de la bañera, del fregadero, etc. Una de las claraboyas fijas
losa de vidrio sellada al cemento que iluminan el lavadero, el guardarropas. Atención, estamos a finales de septiembre. La flora otoñal ha despertado. El techo ha reverdecido. Todo está recubierto de un vellón espeso de geranios salvajes. Es muy bonito. En la primavera, la hierba naciente y las flores. En verano, la pradera de hierbas salvajes muy altas. El jardín de techo tiene vida propia, a merced del sol, de las lluvias, de los vientos y de los pájaros portadores de semillas. A última hora, abril de 1954, el techo está completamente azul de miosotis. ¿Alguien sabe cómo llegaron hasta aquí? Apoyado en la barandilla del navío, apoyado en el borde del techo, placidez reservada hasta ahora tan solo a los gatos llamados de tejado. Bajamos nuevamente al suelo. Y así es. 30 años después, casi, la fachada luce con algunas cicatrices, rellenos de alquitrán. Son las arrugas, las apendicitis, los reumatismos de la casa. Lector, en 1923 este terreno estaba desnudo como un gusano. Tan solo un cerezo atado a un tutor exhibía 3 pelos en la punta de un palo. Hoy hay sombra abundante y sol bien distribuido. Habíamos construido y habíamos plantado de inmediato un pino, un álamo, un sauce llorón, una acacia, un paulonia. Todos ellos retoños, unos chiquillos débiles. He dicho ya que las aguas del lago se infiltran por debajo del jardín, detrás del muro de contención. El sol pega, la tierra calienta, el agua se entibia, los árboles se abren camino. El cerezo se convirtió en un muchacho fuerte. Con sus frutos, mi madre prepara dulce para todo el invierno. ¿El pino? Hubo que cortarlo. Su sombra resultaba fatal para el álamo. El álamo se puso enorme. Lo aserramos por el medio de través. Luego lo arrancamos de manera definitiva porque sus raíces iban muy lejos, a hacer cosquillas a los modestos cimientos de la pequeña casa. La acacia se quedaba con todo el sol de la huerta del vecino. Fue quitada de allí. El sauce llorón lloraba demasiado al robarle sol al dormitorio. Mojaba sus hojas en el lago. Era poético, lo tenía todo. Apodar el sauce llorón. Entonces el paulonia permaneció con sus gruesas hojas simplonas. Tiene un tronco enorme, cubierto de liquenes, en forma de medallones, como una pradera cubierta de dientes de león. Le crecen ramas intrépidas en todos los sentidos, desafiando las leyes de la estática, encaje de las ménsulas. Cada año se le corta una rama, es decir, la que se ha vuelto intolerable. La imagen anterior, tomada desde el lago, muestra a los 2 sobrevivientes, el cerezo y el paulonia. A 4 metros de la fachada, el antiguo muro retiene el lago de aguas lemánicamente azules, agitadas de vez en cuando por la rabia devastadora de la vaudeville o vaudeville, una comedia frívola. Ese viento valdense, una tempestad de la región. También las casas se pescan la tos convulsa. Se venía anunciando. Algo estaba por suceder. Consideren ustedes que se trata de una casa muy económica. Un extraño mal acometió a la sencilla construcción. Se agrietó en un solo lugar, de un lado a otro. La impermeabilización del tejado la ponía al cubierto de cualquier catástrofe, pero no estaba mal saber a qué atenerse. Investigaciones, búsquedas. Un día nos dijeron que las casas situadas a orillas del lago Duman se agrietan cuando suben las aguas. Las grietas vuelven a cerrarse cuando bajan las aguas. Extraña manera de respirar. Arquímedes proclamó: todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical de abajo hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. Descubrimos con admiración que el pequeño sótano
Ubicado en la última bovedilla oeste, sótano estanco, configura, aunque parezca imposible, una chalana flotante cada vez que suben las aguas, de tal modo que el sótano chalana recibe, de abajo hacia arriba, el empuje que tanto apreciaba el lamentado Arquímedes. En tales circunstancias se impone una lectura de la situación. Una vez al año, las autoridades bajan el nivel del lago, el nivel de las aguas, en 80 centímetros, al abrir la esclusa del Ródano en Ginebra, para que los ribereños puedan efectuar reparaciones. Las viejas casas situadas a orillas del lago, construidas sobre tierras de acarreo y por ende permeables, sufren todos los años fisuras en las obras de albañilería. Estas resquebraduras no inquietan a nadie. El techo de tejas apenas se resiente. En cambio, una casa de cemento agrietada no tiene buen semblante. Aquí en la terraza se construyó una charnela, hoja de cobre flexible. Pero para evitar cada año las emociones visuales de una experiencia de física, se recubrió la fachada sur con una película de aluminio. Así fue hecho. 20 años después de la construcción de esta pequeña casa, me deleité haciendo algunos dibujos. Confirman el saber arquitectónico contenido en esta simple empresa de 1923, época en la cual la búsqueda de una vivienda decente dejaba a la opinión pública indiferente. El último dibujo, fechado en el mes de septiembre de 1951, celebra los 91 años de mi madre. El crimen. Cuando esta pequeña casa quedó terminada en 1924 y mi padre y mi madre pudieron instalarse en ella, el Consejo Municipal de una comuna vecina se reunió y, considerando que semejante arquitectura constituía, de hecho, un crimen de lesa naturaleza, temiendo a la vez una posible emulación, nunca se sabe, prohibió que jamás nadie la imitara. Fin. Bueno, y esta fue una pequeña casa, un acercamiento a la obra artística de Le Corbusier, Habitar en el espacio inefable. ¿Cómo les pareció este librito? ¿Les gustó? Es muy fácil de leer. Aquí están también sus diagramas. Bueno, espero que me lo dejen en los comentarios. Y si quieren algún libro que les lea, escriban, no duden en escribirlo y nos vemos en un siguiente episodio de podcast. No se olviden de suscribirse a este canal, darle like y les agradezco mucho por su apoyo. Nos vemos. Chao, chicos.